El deber de pastorear el rebaño. El deber de pastorear el rebaño. Siempre es importante que hagamos un pequeño repaso o algunas menciones de lo que estuvimos enseñando en los últimos o en los penúltimos versículos. En esta ocasión, Pedro, les ha dicho a la iglesia a la cual se dirige que no se sorprendan o no se sorprendieran por el fuego de prueba por el cual estaban pasando. Decíamos que la iglesia, el hecho que Pedro diga que no había que sorprenderse, eso lo vemos en el versículo 12 del capítulo 4 todavía. Cuando dice Pedro que no se sorprendan, es porque, decíamos, la iglesia lo sentía como raro, como confuso, el por qué ellos tenían que sufrir. Porque la idea, decíamos, que siempre es que cuando ya somos creyentes, bueno, se acabaron los problemas, ya no hay nada que padecer porque solo estamos esperando el cielo. En esa idea es que Pedro les dice que no se sorprendan porque, dicho de otra manera, el creyente debe de saber que desde el momento que venimos a Cristo, estamos en el ojo del huracán. Nos convertimos en tremendos enemigos del diablo, ¿verdad? Entonces, en este caso, debían de saber los creyentes que era normal porque por ese trasfondo de ser personas que nos hemos identificado con Cristo. Leíamos en la segunda carta de Timoteo que decía o dice que todo aquel que es de Dios tendrá que padecer persecución. ¿Por qué hay que padecer persecución? Bueno, porque ya somos incómodos para este mundo. Ya somos otra gente, aun cuando seguimos siendo personas de carne y hueso. Pero debemos de entender que somos ya una estirpe diferente. En este caso, Pablo les ha estado diciendo que más bien deben de agradecer a Dios. ¿Por qué deben de agradecer? Como lo dice el 14 del 4, por el hecho de que cuando vienen las persecuciones, las pruebas para la iglesia, Dios es glorificado. Y dicho de otra manera, también es muestra que sí somos verdaderos creyentes. Porque cuando no hay persecución, cuando no hay incomodidad para una persona que se denomina creyente, pues ahí hay mucho que decir. ¿Y en qué sentido hay mucho que decir? Bueno, porque ya está entredicho su cristianismo. Por el hecho de que siempre las tinieblas estarán en contra de la luz. Y en ese sentido es que hay mucho que decir. Así que el creyente más bien debe de alegrarse también por el hecho de que se identifica, dice Pedro, con el padecimiento de su Señor. Bueno, decíamos anteriormente que no puede ser que Cristo haya padecido y su gente no lo tenga que hacer. Claro que eso es un hecho que vamos a tener que enfrentar, lo que son
todos estos sufrimientos. Dice Pedro, a tal grado dice que, bueno, es necesario que el juicio empiece por la casa. Cuando ha dicho que es necesario que el juicio empiece por la casa, es por el hecho de que en este sentido está diciendo Pedro que, bueno, no vamos a ser exentos de el sufrimiento, y que Dios, aun siendo su pueblo, no los exime del sufrimiento. Entonces, por eso, en ese sentido, dice que es necesario que el juicio inicie por la casa, es decir, por la iglesia. Entonces, no podemos como iglesia estar pidiendo caramelos, estar pidiendo flores del cielo, estar pidiendo, hermanos, glorias, cuando sería incorrecto, porque el juicio tiene que empezar, por supuesto, por la casa. En este caso, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerán los impíos y los pecadores? Impío es uno y el pecador es otro. Son dos cosas diferentes, hay que ver en sí, en el fondo. Pero ¿dónde estarán los injustos, los impíos? Porque con dificultad, no se entienda que con dificultad que se quiera como entender que se necesitan obras, que se necesita sufrimiento para poder accesar a la vida de Dios. No debemos de interpretar de esa manera lo que son estos versículos. Más bien debemos de entender que lo que está diciendo, que el justo va a tener dificultades aún viviendo de una manera correcta. A eso se refiere, viviendo de una manera que no es como vive el mundo. En ese sentido, está diciendo, si el justo se va a salvar con dificultades, bueno, ¿qué será del impío? Es decir, si al justo no le deja de llover, ¿qué será del que no es justo? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. En medio de las diversas dificultades, aprendan a alabar a Dios. Eso es lo que ha dicho Pedro en los versículos anteriores. Ahora, en este capítulo número 5, fíjese que Pedro luego pasa a dejar claro esto del sufrimiento. Es decir, lo ha dejado bien claro y ha puesto todo el panorama, el trasfondo de lo que es el sufrimiento, que no lo podemos evitar y que al fin y al cabo eso nos identifica con el sufrimiento de Cristo. Pero luego exhorta a los ancianos de la iglesia que aún en su sufrimiento, como testigos de los sufrimientos de Cristo, igual que Pedro o igual que él, deben, hermanos, de pastorear a la iglesia. Dicho de otra manera, les está diciendo el apóstol acá que, bueno, que ellos no pueden como decir el sufrimiento, la persecución es un impedimento para poder cumplir
nuestras responsabilidades para con Dios, el Señor o Pedro les está diciendo acá a sus lectores que ellos tienen que desarrollarse en el rol que en este caso sería el pastorear la grey. Sería fácil decirle Pedro a los ancianos a cual se dirige, decirle: ustedes realmente están siendo perseguidos, están sufriendo, les comprendo, es una cosa difícil porque yo mismo la experimento. Por lo tanto, ustedes lo que tendrían que hacer sería lo que a veces estaríamos esperando los cristianos modernos, ¿verdad? Que se diga, que Pedro dijera: ustedes tienen, bueno, tantas persecuciones, problemas, y es justo que ustedes diríamos, se cuiden, que ustedes, por la razón de tener un trasfondo de dolor, pues se desliguen de las responsabilidades que deben de asumir para Dios. No, Pedro más bien acá les está diciendo, hermanos, les está diciendo el apóstol acá que ellos prácticamente tienen que, bueno, que cumplir, bueno, lo que es el deber por el cual ellos han sido llamados y por el cual pertenecen al cuerpo de Cristo o a la iglesia de Cristo. En esto podemos ver que cuando se dice que pertenecen al cuerpo de Cristo o a la iglesia de Cristo, en esto podemos ver que la exhortación es a que la iglesia, bueno, tiene esos roles. La iglesia tiene esos compromisos. Y esos compromisos que en este campo general, aplicándolo a la iglesia en lo general, es el mismo compromiso. Se requería o se requiere que la iglesia asuma tales responsabilidades, ¿verdad? En términos generales, de llevar a cabo lo que es el cuidado de lo que es la iglesia en sí, también quedando ahí bien especificado con respecto a los ancianos. ¿Verdad que los ancianos, acá dice los ancianos que están entre ustedes, yo como anciano, como ellos, testigos del sufrimiento de Cristo y partícipe de ellos, de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden a la iglesia, pastoreen a la iglesia. O sea que esto era y sigue siendo un asunto que, aun cuando hayan dificultades dentro de las cosas, los trasfondos de la iglesia, sean de bonanza o sean de sufrimiento, en términos generales se requiere cumplir con lo que es el compromiso de cuidar la grey. Preguntaremos en este caso nosotros cómo es que debe, ¿por qué Pedro manda esto? ¿Por qué Pedro pide a esta iglesia a que aún en medio de los sufrimientos ellos tienen que pide sobre todo a los ancianos de la iglesia a que ellos deben de desempeñar este compromiso, este rol de pastorear, de cuidar
el rebaño del Señor. Esto fue lo que Pedro aprendió, hermanos, del Señor. Es que fíjese que, como yo siempre lo he dicho, que la mejor forma de predicar siempre es con el ejemplo. El mejor mensaje que será el que se recibirá es ese mensaje que se expresa y que realmente no solo es una retórica, sino que es una realidad vivida. En el caso de Pedro en este campo, él está recordando, él tomó el ejemplo de su Señor. El Señor le dijo, si ustedes se recordarán, allá en Juan capítulo 21, se recordarán cuando el Señor le dijo a Pedro que si le amaba. ¿Me amas, Pedro, más que a esto? Y las tres preguntas que el Señor le hizo a Pedro, hermanos, concluía con que le decía: pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Ahora, Pedro no le dijo al Señor: bueno, Señor, voy a hacerlo, voy a cumplirlo, pero en estas condiciones. Las condiciones sería que me des la facilidad, que me des los recursos, que me des el tiempo, que me des las facilidades para poder llevar a cabo este recomendar que tú me haces. Usted puede leer que no le pide eso Pedro al Señor, ni el Señor le hubiera dicho: sí, te voy a facilitar todos los medios para que tú lo hagas. No, o sea que Pedro estaba consciente que iba a desarrollar lo que era el cuidar el rebaño del Señor, que es precisamente lo que está haciendo acá en esta carta. Y claro que aparte de su ministerio puramente físico que llevó en diferentes lugares, ¿verdad? En este caso, Pedro, hermanos, en medio de las persecuciones, en medio de sufrimientos, él llevó a cabo lo que el Señor le pidió. Él se esmeró para desarrollar ese ministerio en medio de persecuciones, en medio de escaseces, en cárceles y sucesivamente. Entonces quiere decir que, pero claro, que ¿qué es lo que inspira a Pedro para tener esa actitud, hermanos, diríamos intrépida, para no buscar un cómodos, para no buscar un lugar de reposo, sino que cumplir con el ministerio, que es lo que a él lo inspira, aun cuando el Señor no le dice: aquí está este carro para que vayas, aquí está estas ofrendas para que lo hagas. Aun cuando el Señor no le dice: aquí está estos asuntos, estas credenciales para que te abran puertas a donde vas a ir a pastorear las ovejas. Aun cuando no se ve ninguna cosa de esas, hermanos, pero hay un incentivo que mueve a Pedro a llevar a cabo esto a lo cual el Señor le recomendó. Cuando le dice: ¿me amas, Pedro? Sí, te amo, pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo, pastorea mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Tú lo sabes, pastorea mis
ovejas. En el trasfondo, si es cierto que tú me amas, tú vas a hacer esto que te estoy pidiendo. Y en verdad, Pedro, hermanos, sí amaba al Señor, porque lo vemos que desempeña su ministerio. Pero hay un incentivo, aparte del amor, que lo hace ser fiel a ese mandato de Dios, que es el ejemplo de Cristo. Porque él se inspira, él vio de qué manera, ¿verdad? De qué manera el pastor de las ovejas, hermanos, fue vituperado. El pastor de las ovejas, estoy hablando de Cristo. ¿Está conmigo, iglesia? Estoy hablando de Cristo. El pastor de las ovejas, hermanos, estuvo dispuesto, como dice el Evangelio de Juan, que el pastor de las ovejas da su vida por las ovejas. Y eso fue lo que hizo Cristo. Lo que hizo Cristo fue, hermanos, pastorear a sus discípulos, y dio su vida por sus discípulos, quienes ahí estaban representando en sí la iglesia en general. Él dio su vida. Él no estuvo diciéndole al Padre: Padre, mira, esto es difícil. Padre, no puede ser que pueda desempeñar este ministerio. Estoy hablando de Cristo, que le estaría diciendo al Padre: es imposible, hay una tremenda avalancha sobre mi vida. Los enemigos, como dice el Salmo, que dice: los toros de Basán se avalancharon sobre mí. Está hablando de todo el sufrimiento en el cual tuvo que enfrentar el Señor. Pero el pastor dio su vida por sus ovejas. El pastor dio su vida por su iglesia. Eso es lo que Pedro ve. Y por eso decía hace un momento que la mejor motivación y la mejor predicación es la que se da a través del ejemplo. O sea que ese ejemplo de Cristo, ¿verdad?, es lo que lleva, hermanos, a Pedro a hacer lo mismo. Y eso tiene lógica, porque ¿cómo puede ser, hermanos? Eso se pensaría así, que cómo puede ser que el mismo Dios hecho hombre se enfrentó a todos los diablos y a todos los demonios y a todo el sufrimiento de esto. ¿Cómo podría ser que sus discípulos no le imitaran? ¿Cómo podía ser? Porque lo que siempre estuvo el Señor imprimiendo en la vida de sus discípulos, que lo que significa discípulos son alumnos, lo que estuvo imprimiendo es el ejemplo. El que estuvo imprimiendo fue las convicciones. Lo que estuvo imprimiendo fue esa responsabilidad que estaba él desempeñando para con el Padre, de llevar adelante el ministerio en esos 3 años. Decíamos que no es una cosa poca lo que Pedro pudo experimentar cuando el mismo Pedro dijo: Señor, que no te acontezca tal cosa. Cuando el Señor iba a subir a Jerusalén, porque él mismo había estado diciendo que se le había llegado el momento donde el pastor moriría y que las ovejas huirían y que dejarían solo al pastor. Cuando Pedro escucha todo esto, quiere reconvenir al Señor, quiere decirles: Señor, pero ¿cómo puede ser que no te acontezca tal cosa? Es decir, no puedes entregarte de esa manera. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta del Señor para con Pedro fue: apártate de mí, Satanás. ¿Qué significa eso? Pedro estaba siendo influenciado por Satanás.
influenciado, no lo tenía adentro. Se le metió a Judas, pero no a Pedro. Entonces, apártate de mí, Satanás, porque no has puesto la mirada en las cosas de arriba, sino en las de abajo. Todo eso eran expresiones y actitudes de convicciones de su maestro. Es decir, que eso es lo que hace al buen discípulo. Al buen discípulo no lo hace llenarlo de conocimientos en la cabeza, porque eso es lo que tenemos ahora, un montón de gente lleno de letras, de conocimiento, y no está mal, porque, hermanos, el conocimiento, cuando se utiliza o cuando se lleva en una dirección positiva, funciona. Pero este asunto no es de conocimiento. El Señor no les transmitió tales aspectos, sino que les transmitió fe, les transmitió convicciones, les transmitió ejemplo, les transmitió compromiso, les mostró el deber del compromiso a tal grado que hasta terminó cumpliéndolo en la cruz. ¿Quién no se iba a motivar? ¿Quién no se iba a esmerar como para decir, si lo hizo él? Por ejemplo, hagamos una mención de el campo de los militares. Cuando un general le está diciendo al soldado que debe de hacer tales y cuales ejercicios, es porque ese general, es porque ese comandante lo ha hecho. Y eso no es realmente un asunto nada más de una manera así que hay que hacerlo, sino que siempre es el mismo ejemplo el que motivará al otro. Las mismas convicciones son las que motivarán al otro. Y eso fue en lo que sucedió con los discípulos del Señor. Los discípulos fueron impregnados y Pedro cumplió, y aquí está cumpliendo en esta carta. ¿Por qué decíamos? Él se dirige en esta carta a los expatriados de Capadocia. Dice al inicio del primer capítulo, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, aparte de que Pedro sin duda tuvo contacto pastoral con ellos, ahora no lo puede tener, pero está enviando. Primero les está haciendo ver el panorama de que el creyente no puede evitar el sufrir, porque eso lo identifica como un verdadero creyente. Pero por otro lado, les está diciendo que aún en el sufrimiento ustedes deben de cumplir lo que es el compromiso de el cuidar el rebaño. Esto se lo dice a los ancianos que están en medio de estas iglesias, que están, como decíamos, en estas regiones de Roma, a lo que son los expatriados, los de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y algunos otros lugares. Aquí les está diciendo: oigan, iglesia, esto es lo que dice a los ancianos que están entre ustedes, y yo soy anciano como ellos. Y cuando dice testigos, es decir, yo puedo dar fe del sufrimiento de mi pastor, que era Cristo. Testigo. Por eso es que esos hombres eran indomables. Por eso es que esos hombres cumplían el rol. Porque si usted lee Juan, cuando dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos,
con respecto al verbo de vida es lo que nosotros transmitimos, es lo que nosotros predicamos. Ellos no andaban predicando mensajes de que les habían contado, que les habían dicho, que es, hermanos, una cosa que realmente no tiene el efecto cuando a uno le cuentan, cuando a uno le dicen que así fue. Ellos están hablando en primera persona. Ellos están diciendo lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén. Lo que estaban predicando eran testigos fehacientes. Porque no habrá cosa más linda dentro de la vida de la iglesia o de los creyentes que cada uno haya tenido una experiencia, hermano, genuina de su encuentro con Cristo. Eso nos hará ser intrépidos para cumplir nuestro cometido, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las situaciones adversas que sean. Por ejemplo, tiene que ser una experiencia muy genuina uno con Dios. El caso de Pablo, si Pablo no hubiese tenido esa experiencia genuina camino a Damasco, jamás hubiese sido el que fue. El hombre que no lo detenía en las cárceles, el hombre que cumplía el ministerio en las buenas y en las malas. Pero ¿cuál era su gasolina? ¿Cuál era su combustible? El que había tenido una experiencia genuina. A él no le podían contar de que fíjese que Cristo me apareció, que fíjese que crea. No, él se vio cara a cara con él. Le vamos a regalar ofrenda de palma al Dios de la gloria. El apóstol Pablo fue derribado y ahí en el piso, en el lodo, en el polvo, esa fue su experiencia genuina. Porque le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego, después que le dijo el Señor: es un problema que has estado peleando conmigo. Y le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué cristiano así de 3/4 le va a decir al Señor qué quieres que haga? ¿Qué cristiano le va a decir: Señor, yo quiero servirte hasta la muerte? ¿Por qué no vemos ese cristianismo así? Porque nunca han tenido una conversión genuina. Eso es lo grave. Entonces, cuando hay una conversión genuina, no lo detiene a uno las cárceles. Porque a Pablo, hermanos, aún en las cárceles, en lugar de llorar, en lugar de quejarse, en lugar de decir: si yo estaba bien allá en mi pueblo, allá en la escuela de Gamaliel, si yo estaba, ya iba a ser parte del de la Corte Suprema de Israel, ya iba a ser parte de eso. En lugar de llorar, se pusieron a cantar. ¿Por qué cantaban? Porque habían tenido una experiencia genuina con el Señor de la gloria. Aleluya. Entonces, cuando uno no ha tenido una experiencia genuina, jamás está dispuesto a quitarse un colocho. Cuando le dice: Señor, quítate ese colocho. No, dice: mi colocho. Quítate esas licras. No, mis licras. Jamás. ¿Vas a servir? No, yo no puedo. Que sirvan los otros. ¿Sabe qué significa eso? Es que ese tipo de persona no ha tenido una experiencia genuina. Porque las experiencias genuinas es lo que catapulta a los hombres de Dios. Y lo vemos acá.
Eran las experiencias, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que nuestros oídos oyeron. Es decir, ellos no estaban contando, hermanos, experiencias de otros, estaban contando experiencias de ellos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de experiencias puramente de ellos. ¿Por qué las personas dejan botadas las obras? ¿Será que un Pedro con toda esa experiencia que tuvo, por qué es que una persona deja botados sus privilegios? Porque tienen un evangelio que les han contado. Pero cuando uno tiene un evangelio que nadie tiene que contarle, sino uno mismo lo ha experimentado, no solo se quitará ese colocho, no solo se quitará esas cosas, no solo, hermanos, se echará al cesto de la basura todos aquellas pretensiones, aquellos orgullos, aquellas vanaglorias, y se va a entregar incondicionalmente para la gloria de Dios. Le va a decir: heme aquí, Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Qué fue la experiencia que tuvo Isaías en su capítulo 6? El trasfondo del capítulo 6 de Isaías es que se había muerto el rey. ¿Cómo se llamaba el rey? El rey Ezequías, creo. Bueno, había muerto el rey y bueno, había un vacío en Israel. Y el vacío de Israel es que, bueno, si se murió el rey, se acabó todo. Se murió el rey y se acabó todo. Y eso, pues, va en contra de Dios. En aquel año murió el rey Usías. Y dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y su falda y tal, y sucesivamente, y los quiciales. Y lo que dice este Isaías es que, bueno, el trasfondo de ese que murió el rey Usías es que ellos habían puesto la esperanza en el rey Usías. Y es esa la razón por la cual, como que le dice el Señor: no pongas la esperanza en el rey. Yo soy el rey. Y por eso se le apareció. Pero no se le apareció solo para que tuviera sencillamente una experiencia. Se le apareció para, hermanos, para quitarle lo áspero, para quemarle. Dice que agarraron unas tenazas y le quemaron la lengua, porque tenía una lengua que no era una lengua que era inservible para los asuntos de Dios. Y dice que le quemaron la lengua. Y luego que le quemaron la lengua, el Señor dijo: ¿y quién irá por nosotros? Quemada la lengua, experiencia. Si no hay experiencia, mamadita, no vas a hacer nada. Si no hay experiencias, hermanos, si no hay experiencias vivas en nosotros, nunca vamos a querer bajarnos del sicómoro. Nunca. Y eso fue lo que tuvo también. Entonces, en este caso, aquí lo que vemos es que le dijo: ¿quién irá por nosotros? Dijo el Señor, ¿verdad? Claro, él lo había preparado ya. Por eso le quemó la lengua, que es sinónimo de prepararlo para el servicio. Entonces, el Señor nunca obliga. Sencillamente el Señor dijo: ¿quién irá por nosotros? Y luego él dijo: envíame a mí, Señor, porque yo quiero ir. ¿Por qué quería ir? Porque se había topado con el Señor. Es que el que no ha tenido esa experiencia genuina, no, hermano, se va a morir y nunca va a vivir de cuentos de los demás, de experiencias de otros, y nunca va a asumir el compromiso.
Va a sentir difícil el servir a Dios. Va a sentir difícil despojarse de aquellas cosas. Va a sentir difícil. No va a querer hacerlo. A veces, no, es que yo quiero esto. Es que no es lo que uno quiere. Aquí Pedro pudo haber dicho, bueno, yo me voy a seguir. Yo pues no es que soy un aprendiz de la pesca. Yo soy un nato pescador. Bueno, ya se murió el Señor, ya se fue, pues yo me voy a mis redes. No, el Señor le dijo, no se muevan de Jerusalén, y sucesivamente. Y luego Pedro empezó, y luego lo metieron a la cárcel. Y cuando lo metieron a la cárcel, a él y a Juan, dice que ellos, luego que fueron liberados, se sentían indignos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, se sentían indignos de padecer por la causa de Cristo. ¿Y por qué se sentían indignos? Es decir, decían, qué bueno padecer por Él. Vale la pena identificarnos con el sufrimiento de Él. Si Él sufrió, ¿cómo no va a sufrir su discípulo igual? ¿Cómo? O sea, Él, si, hermanos, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán del seco? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué no harán? Eso se lo dijo el Señor. En este contexto que estoy hablando, podemos ir viendo bien claro realmente por qué es que estos hombres eran fieros, no le arrugaban la cara a las persecuciones. Y por ejemplo, a esta iglesia que se dirige Pedro, sin duda estaba aflojando. Estaba diciendo, como dice Pedro en el versículo 12, cuando dice, no os extrañéis, del 4, no os extrañéis del juego de prueba que estás pasando. Ellos estaban, como decía yo, que ellos estaban como diciendo, pero no puede ser, si somos cristianos, si ya no robamos, si ya no hacemos, si vivimos para hacer la voluntad de Dios. Entonces Pedro tiene que decirles, está pastoreándolos, tiene que decirles, no os extrañéis por el fuego de prueba que habéis de padecer. Que no les extrañe, está dentro del combo. Dicho de otra manera, si Cristo padeció, ¿cuánto más nosotros vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... No se extrañen. Los está pastoreando, pero los está pastoreando alguien que vio, que palpó. Es más, que recibió, luego de haberle fallado, la recomendación: pastorea mis ovejas. Tremendo. Predicando con el ejemplo. Y ahorita que estos sin duda se le están extrañados, porque como que esa es la idea de los evangelios falsos que hoy sobre todo se venden. Los evangelios que solo ofrecen prosperidad. Los evangelios que proclaman: este año te vas a ganar la lotería, este año vas a lograr esto y lo otro. Van a ser bendiciones tras bendiciones. Evangelio mentiroso. El Señor dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. Gloria a Dios, aleluya. El evangelio es cruz, no es confort. En este caso, Pedro había visto a su pastor y él está imitando aquí a su pastor.
Eso es lo bonito. Por eso es que los que están al frente tienen un gran compromiso. El compromiso de que, bueno, Pablo les decía Pablo tenía el valor de decirle a los corintios, imítenme a mí. Es cosa tremenda. Se necesita una convicción tremenda. Y bueno, y una certeza a la verdad de lo que alguien es. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces aquí este pastor Pedro o apóstol Pedro está transmitiendo el ejemplo que él vio. Está cumpliéndole al Señor lo que también él se comprometió. Y eso es lo que sucede. Y luego, vamos a ver, luego les dice a los que están perseguidos, no, Pedro no está en, ¿a dónde serían los lugares turísticos que habían allá por Turquía? ¿Cuáles serían los lugares? Hablemos de los de acá. No estaría allí no estaría, hermanos, en los lugares donde se retira la gente para relajarse. Pedro estaba en medio de las guerras espirituales, de las persecuciones, embebido en los compromisos. Sí. No estaba en la comodidad, está en el sufrimiento. Bueno, cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, si no estoy mal, le dice, les está viendo a Timoteo, le dice, Timoteo, tienes que saber, le dice que en los últimos tiempos, Dios mío, estos hombres como que eran de hierro, pero no, nada de eso. No, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí esta carta que está dirigiéndose a Timoteo para que exhorte de los tiempos malos, que se estaba refiriendo, por supuesto, a esta época. No estaba, hermanos, en Acapulco, no estaba, hermanos, allá en Disneylandia, estaba en la cárcel, Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estaba en la cárcel. Y estaban ya a días para matarlo. Y él lo sabía. Pero le interesaba el pastorear, exhortar, alertar de los tiempos malos. ¿Por qué actuaban así? Porque se habían encontrado con Dios. Cuando uno no se ha encontrado con Dios, es una nena que da lástima. Es un bebecito que hay que cambiarle pañales tarde y a mañana. Pero cuando uno se ha encontrado con Dios, es cosa seria. Entonces acá le dice Pedro, con lo cual vamos finalizando, le dice en este capítulo número 5, verso 2, dice, vamos a ir leyendo estos últimos versículos. Ruego a los ancianos de entre vosotros, yo anciano, ya estaba anciano Pedro, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, él lo vio, que soy también participante de la gloria que serán revelada. O sea que también les está estimulando, diciendo que todos estos que sufren y que están dentro de este paquete también disfrutarán de la gloria venidera. Es que Dios no se va a quedar con nada. Dios no se va a quedar con Dios no va a permitir que nos apalee por la fe acá en esta tierra y allá nos va a salir como
el patrón injusto, que en lugar de bendecir al obrero, lo corre. No, Dios paga bien. Pero luego dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y aquí hay tres aspectos. Debían de hacerlo, hermanos, voluntariamente. Eso es lo que dice ese verso número 2. Hacerlo, dice, apacienten la grey de Dios. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, este asunto de cuidar la obra, de cuidar la iglesia, no debe de ser a la fuerza, sino voluntariamente. Mire qué recomendaciones le da a los ancianos que están inmersos también en las pruebas. Pero no les quita la responsabilidad. Le dice, ustedes tienen que cumplir esas responsabilidades en medio de la persecución, en medio de las pruebas. Que podría ser el caso, por ejemplo, hermano, el caso que nosotros experimentamos, bendito Dios. Los pastores y los obreros en el tiempo de la pandemia, nosotros no dejamos de hacer las reuniones. Es tremendo y unos estábamos en un lado y otros estábamos en otro lado y estábamos conectados y todo. Es decir, no es de correrse en medio de la prueba. Y eso fue lo que hicimos. Bendito Dios. Porque una cosa es hablar y otra cosa es vivir lo que se habla. Entonces, ¿qué fue lo que sostuvo a Misión Evangélica Remanente? Se conectaban en esos momentos, hermano, cientos de personas se conectaban en las diversas plataformas, se conectaban aquellos predicando allá en las reuniones. Armamos los comités, estaban hermanos activos. Es que de eso se trata. Aquí no se trata de encuevarnos, aquí se trata de seguir adelante, llevando adelante la responsabilidad de la obra de Dios. Y felicito a los siervos y siervas, porque eso es lo que identifican. Aquí, entonces, aquí es voluntariamente, no es cuando se pueda o cuando no se pueda. No es a la fuerza. La obra de Dios debe de hacerse voluntariamente. Yo no creo que los hermanos llevaron a cabo todo ese trabajo en medio de un montón de meses que nos tocó llevar a cabo la obra. No creo que lo hicieron a la fuerza, lo hicimos para Dios. Y sea la gloria para Dios, ¿verdad? Porque a Él es la gloria. Tiene que hacerse con un corazón dispuesto. A los ancianos les está diciendo, ustedes olvídense que esto va a ser a la fuerza. Si lo van a hacer a la fuerza, no lo hagan. No lo hagan. Por eso es que en cuanto a esto de los llamados de los servidores, les damos una papeleta y llene la papeleta y es voluntario. El que no quiera llenarlo, pues ahí viva su evangelio. Eso es cosa suya. Dios no puede obligar a nadie. Si usted no siente, si usted cree que perder un colocho por servirle a Dios, está perdiendo usted su estilo de vida, su comodidad. Pues la Biblia dice, hermanos, si no ha leído por ahí, dice, el que pierda su vida, el que gana su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La hallará. Usted no quiere perder sus negocios, usted no quiere perder sus comodidades, usted no quiere perder sus cheradas porque la van a ridiculizar. Viva su evangelio. El evangelio es voluntario. El servir no es a la fuerza, sino voluntario y con todo el corazón. Así lo está diciendo Pedro acá. Segundo, no por ganancias. Es lo que sigue. ¿Cuánto me van a pagar? Para gloria de Dios.
este ministerio, y no es que nos estemos alabando, hermano, pero este ministerio es un ministerio lindísimo donde usted está y yo estoy. Es un ministerio lindísimo por el hecho de que aquí nadie anda atrás del dinero de nadie. Nadie. Aquí nadie. Aquí somos varios pastores y luego se van derivando todos los demás siervos. Aquí dice no por ganancias, no por ganancias. Damos un amén. Dice voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Es terrible, es terrible. Bueno, la Biblia autoriza que el buey que tría debe de comer. Y dijo Pablo que ninguno que tenía cabritos no podía tomar de la leche. Claro que sí. Pero Pablo fue tan enérgico, tan, hermanos, tan tremendo en su ministerio que no les quiso agarrar nada a los corintios. Más bien él trabajaba aun cuando tenía derecho. Más bien él trabajaba con sus manos haciendo sus tienditas y en el día salía a venderlas quizás con sus discípulos. Quizás les enseñó también a sus discípulos y de eso se mantenían. Qué bueno agarrar las tortillitas, hermanos, que se las hayan ganado las manitas. Y es bueno que un pastor beba de la leche, como dice Pablo. Pero Pablo no lo quiso hacer. Y esto, de alguna manera, en esta iglesia, pues tenemos ese perfil. Yo pienso que debemos de agradecer a Dios, porque hay de casos a casos. Yo estaba diciendo en la reunión que tuvimos, estaba viendo ahí yo había visto una página de unos pastores muy famosos que tienen una Biblia que nosotros mismos la usamos. Él recibe en el año $500,000. Hicimos la cuenta, que es lo que gana cada mes. Sale como cerca de $50,000 cada mes. Pero aparte, este hombre tiene Biblia de estudio. Aparte de esto, este hombre tiene libros que para qué tanto. Es un millonario. No de ganancias deshonestas. El evangelio no debe ser para millonariarse. El evangelio no debe de ser para aprovecharse. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. No de ganancia deshonesta. ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que hay ahora? Eso es lo que prevalece. Imagínese ganando. ¿Cómo se sentirá alguien que le diga, aquí está su cheque y solo predica 3 veces en la semana? 3 veces. ¿Cómo se sentirá alguien que le den esa tremenda tajada de dólares? ¿Y a dónde los va a meter si uno ni come, hermano? Pura gula. Puras codicias humanas. No de ganancias deshonestas. No se enoje conmigo porque aquí lo estamos leyendo. Que se oiga un amén, iglesia. No de ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Eso es lo que Pedro le dice. Pero está hablando la voz de la experiencia. Había que preguntarle a Pedro cuánto era su salario. Si el mismo Señor les dijo, hermano, cuando los mandó, vayan cuando mandó, es que los entrenó bien. Es que esos salieron de la mejor universidad, no solo teoría, sino práctica. Los envió, dijo, vayan, no lleven espada ni alforja, vayan, lleven la palabra. Así los entrenó. A donde entren y les den comida, coman. Y a donde no les den comida, no coman.
No les dio los viáticos. En Dios no habían viáticos. Vayan. Y después, la siguiente misión, ahí sí les dijo, lleven alforja y lleven espada. ¿Y la espada para qué la quieren? Bueno, para cualquier animal peligroso en el camino. o por si la fe falla. No de ganancias deshonestas. ¿Cómo se siente usted, hermano? De un amén los que se sienten creyentes. Bien poquito, ¿verdad? De un amén los que se sienten creyentes. Pero no se le ve. Ya día lo conozco yo y no, ahí no lo mueve nadie. Usted es quien es y no se parece a nadie. No de ganancias deshonestas. Y terminamos con el versículo número 4, que dice, ¿qué más dice? No de ganancias, sino voluntariamente, no de ganancias, no como el versículo 3, no como teniendo señorío sobre ellos, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No como teniendo señorío. La iglesia, uno como pastor no puede abusar de su autoridad. Eso es peligrosísimo, uno andar poniendo de rodillas al otro. Eso es un abuso. Regañando al otro. Bendito Dios que yo no me acuerdo que haya regañado a ninguno de ustedes. He puesto su disciplina, eso es otra cosa. Pero yo no acostumbro a andar imponiéndole a nadie. Todo este asunto voluntario. Entonces dice aquí, dice el verso 3, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Puro ejemplo, es el mejor mensaje. Y no imponiendo. No imponiendo. ¿Por qué Pedro dice que no tenemos que tener señorío de ellos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué? Dice Pedro. Porque las ovejas no son nuestras, hermano. Las ovejas son del Señor. Como dijo Pablo, yo no morí por ustedes. Quien murió fue Cristo. Cristo es que murió por la iglesia. ¿Qué somos nosotros? Administradores, somos trabajadores. Somos mayordomos, obispo, que lo que significa es un mayordomo. Eso es lo que significa obispo. Porque cuando todavía la Biblia no se había recogido en su totalidad el Nuevo Testamento, a los pastores, o sea, la frase que usaban en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, eran ancianos. A los ancianos, pon anciano en las iglesias. Le decía, yo me reuní con los ancianos de la iglesia. Ya cuando se complementó el Nuevo Testamento, se recopiló, ya se les otorgó el nombre de pastores, pero eran ancianos. Aquí dice a los ancianos. Que los ancianos no deben de tomar señorío de la iglesia. Así que el que tenga oídos, si a los hijos de uno, hermano, puede uno andarles poniendo imposiciones, ya no digamos a los hermanos espirituales, mejor calmémonos. Si fuera el caso suyo, calmémonos, ¿verdad? Diga, entremos en razón, no son mías las ovejas, son del Señor. O sea que esta es la exhortación de uno que estaba viviendo en carne propia la persecución. Qué bonito, ¿verdad? Primero, no lo hagas a la fuerza, sino voluntariamente. No con ganancias deshonestas. Y no
tomando señorío de ellos, sino siendo ejemplo. Vamos a